El objetivo de esta práctica es conocer el comportamiento, el circuito eléctrico y fórmula del amplificador operacional como derivador e integrador. Como ya se ha visto antes, el amplificador operacional puede realizar operaciones matemáticas como sumar y restar en base a una configuración de resistencias y un voltaje de entrada. Pero en esta práctica se armó el circuito derivador e integrador, los cuales funcionan mediante una configuración de resistencias y capacitores, junto con una señal de entrada, la cual es justo esta señal la que se va a derivar e integrar. Para el caso del derivador tenemos su fórmula general, la cual es voltaje de salida es igual a menos la resistencia por el capacitor por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Bien, en este caso tenemos una gráfica de voltaje con respecto al tiempo de una señal de entrada tipo cuadrada. Como se puede observar, los altos y los bajos de esta señal son constantes, lo que quiere decir que al derivar una constante es igual a cero. Por lo tanto, nuestra señal de salida es igual a cero. Para el caso de una señal de entrada tipo triangular, la señal de entrada es una variable, lo que quiere decir que al derivar una variable tenemos como resultado una constante. Cabe decir que la constante empieza desde el signo negativo por el signo negativo que tiene la fórmula general. Para el caso de una señal de entrada tipo senoidal, seguimos ocupando la fórmula general. Sustituyendo el voltaje de entrada, nos da como resultado que el voltaje de salida es igual a menos la resistencia por el capacitor por el coseno con respecto al tiempo. Bien, aquí podemos observar que tenemos la señal de entrada de tipo seno. Lo que, por ejemplo, cuando el tiempo vale 0, el seno de 0 es 0. Cuando el tiempo aquí es 90, vale 1. Cuando el tiempo vale 180, es igual a 0. Y así. Esa es la gráfica del seno. Para la señal de salida, tenemos que el coseno de 0 es 1. Pero por el signo negativo que tiene la fórmula general, empieza desde menos 1. Entonces, el coseno, cuando el tiempo vale 90, el coseno va a ser 0. Cuando el tiempo vale 180, el coseno de 180 es 1. Y así tenemos nuestra gráfica del coseno. Para el caso del integrador, tenemos su fórmula general, la cual es voltaje de salida es igual a menos 1 sobre la resistencia por el capacitor por la integral del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Bien, aquí tenemos una gráfica de voltaje con respecto al tiempo de una señal de entrada tipo cuadrada. En este caso, los altos y los bajos de esta señal son constantes. Y nosotros sabemos que al integrar una constante, tenemos como resultado una variable. Por lo tanto, nuestra señal de salida
será una variable similar a esta. Para el caso de una señal de entrada tipo senoidal, seguimos ocupando la fórmula general, sustituyendo el voltaje de entrada tenemos como resultado que el voltaje de salida es igual a menos 1 sobre la resistencia por el capacitor por menos el coseno. Aplicando un poco de álgebra, tenemos como resultado final que el voltaje de salida es 1 sobre la resistencia por el capacitor por el coseno. Aquí tenemos nuestra señal de entrada. Como podemos observar, es una señal de entrada de tipo seno. Nuestra señal de salida será una señal de salida de tipo coseno. Cabe resaltar que estas explicaciones tenemos una ganancia igual a 1. La ganancia es el resultado de la multiplicación de la resistencia y el capacitor. En esta práctica ensamblamos el amplificador operacional LM358 como derivador e ingresaremos una onda cuadrada en la entrada. Observamos que en la salida nos da una señal igual a 0 con pequeños pulsos. Esto se debe a que es una función cuadrada, es equivalente a una constante, y la derivada de la constante es 0. Los pequeños pulsos se generan cuando la señal cambia de fase. El mismo caso es aplicado para la onda senoidal y la onda triangular. Nuestro circuito tiene una resistencia de 1 kΩ y un capacitor de 1 microfaradio, y su ganancia es negativa. Ahora se ensambló el amplificador operacional como integrador. En este caso, cuando le ingresamos una señal cuadrada que equivale a una constante en la salida, vemos una señal triangular que equivale a una variable. Sabemos que la integral de una constante es igual a esa constante multiplicando a una variable. Como conclusión, podemos decir que estos circuitos son muy útiles en estos tipos de señales digitales, ya que si nosotros queremos cambiar una señal de entrada tipo cuadrada a una de tipo sierra, este tipo de circuitos nos son muy útiles.